Bienvenidos al podcast de Hecho con Derecho, un lugar en el que hablamos sobre salidas distintas a las típicas de la carrera de Derecho. Hoy estamos con Leire y Lara, fundadoras de EDJ School, que ahora en un ratito nos contarán de qué va este proyecto. Pero bueno, lo primero quiero daros la bienvenida y preguntaros qué tal. Pues muy bien, nada, muchas gracias a ti por invitarnos. Porque además yo creo que nosotras tenemos una salida de derecho diferente que venimos a comentar, o sea que... Sí, ahora lo veremos porque vuestro perfil es el más extravagante que yo he visto en mi vida para un abogado, pero bueno. Empezamos siempre con una pregunta para romper un poco el hielo y también para conoceros, pero no la típica pregunta, y es ¿qué película veríais un domingo por la tarde? Vuestra película favorita. Tengo toda la tarde, voy a buscar en la biblioteca, ¿qué película? Pues mira, yo te voy a decir, yo tengo 2 hijos, entonces mis domingos por la tarde son películas que ellos quieren ver, básicamente. Entonces ahora mismo mi rutina de películas es algo relacionado con la patrulla canina o algo relacionado con princesas. Si me quieres preguntar a mí, Leire, ¿qué haría en un momento de paz mental sin niños? Probablemente vería alguna de... O sea, últimamente me llama mucho todos los temas criminales, policiales, etcétera, y más que peli probablemente me engancharía a alguna serie que me vería 7 capítulos en un día entero. Y ahora me gusta mucho la de Mano de Hierro, estoy últimamente con esta, y me parece muy interesante, que habla sobre la droga en el puerto de Barcelona, etcétera, y es muy interesante. Eso luego lo pondremos todo en la descripción del vídeo porque mucha gente pregunta, oye, ¿y dónde la puedo encontrar? ¿En qué plataforma? Sí, pues está en Netflix, o sea que... Vale, sí. Pues sí. Bueno, yo es que quizá en esto soy un poco friki, es raro. A mí me gustan mucho las películas de viajes en el tiempo, pero para mí mi favorita es Una cuestión de tiempo, de Rachel McAdams. Para mí es top, porque bueno, es una mezcla, o sea, es verdad que ahí los viajes en el tiempo se tratan de una manera un poco más romántica, no tan tecnológica, pero es una muy buena película, muy buena. O sea, de historia de vida, de crecimiento espiritual, de todo. Vale, pues yo soy menos de series, la verdad, soy más de películas. Está muy bien la serie de... Bueno, yo tampoco veo muchas series, pero me enganché a la de Ted Bundy, que es también como de... yo la vi en su momento. Es bastante heavy esa. Sí. Además es un perfil de persona que no te esperas, ¿no? Encontrarte un asesino. Total. Tío, además, estudiante de Derecho, no lo llevo a terminar, pero una pasada. Y luego de Viajes en el Tiempo, no sé si has visto la de Memento. Sí. Joder, esa... Sí. Pero ahora están saliendo muchísimas. Ya, el otro día he visto... Es que a lo mejor lo digo mal, ¿2067 o 3067? Yo creo que era 2067. Muy buena. Muy buena efecto. Bueno, claro, es un poco el rollo mental de para atrás, para tal, la relatividad del tiempo y eso, pero muy entretenida. Es verdad que es muy de acción, pero entretenida. Qué guay. Pues las dejaremos en la descripción, así que ir a verlas. Y ahora ya pues entrando un poco en vuestro background, quiero preguntaros pues cómo es ese acercamiento al mundo del derecho. ¿Por qué empezasteis cada una desde sus diferentes momentos de vida? ¿Cómo llegasteis a estudiar la carrera de Derecho y por qué? ¿Cuál fue un poco la motivación? Si quieres... ¿Empiezo yo? Sí, empieza. Empieza tú, porque yo creo que tu trayectoria ha sido la convencional y la mía probablemente al contrario. Convencional. Yo estudié bachillerato de artes, aquí con Leire. Yo iba encaminada a Bellas Artes, pero de toda la vida además. Lo que pasa es que en el bachillerato pues me di cuenta que era muy buena hablando y escribiendo. Y que se me daba muy bien esa parte de argumentación y tal, y me llamó muchísimo la rama del derecho. Y la verdad es que salí del bachillerato, me metí directo a derecho y para mí es uno de los grandes aciertos de mi vida. Luego sí que he ido haciendo cosas muy diferentes, un poco raras quizás. Hice un máster de Derecho Marítimo. Sí. Ejercí de hecho en un despacho de eso varios años. Pero no acababa gustándome muchísimo la abogacía, me gustaba mucho ir a juicios, pero no sé, era una sensación un poco de algo más, de que me faltaba algo más. Y fue cuando posité.
y toda mi trayectoria luego profesional ha sido en la Armada, pero bueno, en el departamento jurídico, o sea, el cuerpo jurídico dentro de la Armada. Y nuevamente pues me apetecía dar un salto porque soy una persona que siempre como que necesito objetivos. Me encanta luchar por las cosas que me gustan y bueno, pues ahora que estamos aquí emprendiendo. Eso es. Bueno, o sea, me gustaría también que hicieras como un paso a paso a lo mejor de ese momento en la Armada, porque creo que puede ser muy interesante y algo que prácticamente la gente desconoce. Es una posición muy rara. De hecho, yo cuando estaba un poco en la crisis de llevar 5 años en despacho y quería hacer algo más, tampoco es que buscase opositar, o sea, estaba como no sé qué hacer, a lo mejor me voy al extranjero, y en medio de eso una persona que estaba en el cuerpo jurídico me habló un poco de lo que hacen, de lo que hacemos, ahora ya no, estoy en excedencia, pero bueno, de lo que hacen. Y claro, yo que venía de la rama un poco de transporte, derecho internacional, marítimo, no me encajaba tampoco porque a mí eso me encantaba, o sea, quiero decir, a mí lo que hacía en sí me encantaba. Y cuando me hablaron de la posibilidad de que a través de esta oposición puedes entrar a trabajar en uno, bueno, realmente nosotros podemos intercalar entre los 3 ejércitos. Podemos, o sea, no es un cuerpo de cada ejército, sino que se llaman como cuerpos comunes de los 3 ejércitos en función de dónde vaya saliendo la vacante. También un poco de donde tú puedas pedir por el escalafón que entras en oposición y todo esto, pero bueno, cositas, aprobé bastante rápido, la verdad. ¿Cuántos años? Pues la oposición tiene una media de 3-4 años, pero yo aprobé en 1. Entonces, pues la verdad que es un poco la vida, ¿Cuál crees que fue la razón? ¿Por el hecho de que habías estado ejerciendo previamente? Sí, porque, a ver, cuando te enfrentas al temario, habiendo ejercido, aunque el temario para opositar no es derecho militar, que es un error que piensa mucho la gente, el derecho militar lo estudiamos dentro. Vale. La oposición es 250 temas de todo, laboral, mercantil, civil, penal. Lo que pasa es que es verdad que aunque yo me había dedicado principalmente a internacional y trama mercantil, que pues esas 2 asignaturas las llevaba bastante sólidas, que ya de entrada, pues bueno, luego el haber ejercido hace que el temario lo veas de otra manera, lo entiendes de otra manera. Luego ante el tribunal yo había ido a juicios de audiencias con 3 jueces, o sea, no me suponía mucha complejidad a la hora de argumentar. Sí, y eso ayudó sin duda, porque luego yo he preparado muchos años alumnos a esta oposición y es verdad que a veces se nota una diferencia del recién licenciado de quien ya ha ejercido un poco. No mal, simplemente que tienes otra visión, o sea, tienes otra visión. Pero bueno, sí hay un clic un poco adicional. Pero bueno, y cuando entré, es verdad que me podía haber tocado dentro de las vacantes que había, yo dije que me iba a la Armada donde fuera y me fui hasta Ferrol. Y estuve allí en el puerto de Ferrol en la asesoría jurídica un par de años y luego ya conseguí vacante, me captaron un poco en la jefatura de apoyo logístico. El jefe que estaba y que sigue en el departamento jurídico, estoy un poquito. Y bueno, muy contenta, he estado casi 4 años. Y finalmente he acabado en la jurisdicción militar porque me apetecía también pues, ver la otra rama, porque nosotros tenemos las 2 ramas. Y ahí es donde ya yo creo que ha sido el colofón también de temas digitales. O sea, ya en la Armada me había ido especializando en temas de buques autónomos. De hecho hice una tesina y una especialización de buques autónomos. Pero bueno, luego veo esta otra parte de evidencias digitales que hay mucho ahora y la jurisdicción militar y todo esto, yo creo que ha hecho el cierre, ¿no? De todo. Luego os preguntaré sobre eso porque creo que también es interesante. Sí, pero bueno, sí era, no sé, es pasión. Es pasión. El derecho a mí me apasiona y toda esta parte además de tema de robótica autónoma y tal. Claro, es como mezclar un poco de las 2 cosas, ¿no? Que además son como 2 cosas que parecen muy distantes, que yo creo que además en la abogacía son muy distantes. Pero bueno, a mí me encanta. Vale. ¿Y tú, Leire, si nos puedes decir...? Bueno, pues ya que ha empezado a hablar hablando del bachillerato, que estábamos las 2 juntas, ella era la ampollona, debo decir, yo no lo tenía tan claro. Así como Lara enseguida identificó que el derecho era lo que se le daba bien, yo andaba entre 3 carreras. Una sí que tenía el rum del derecho, psicología y publicidad. Si hubiera sido por mi madre, hubiera estudiado psicología o derecho, porque siempre ha considerado que publicidad no es una carrera. Luego igual te cuento alguna anécdota.
Lo que pasa que yo me sentía más creativa, quería una carrera que me permitiera viajar, que me permitiera estar más en contacto con esa creatividad que yo sentía que quería expresar, y entonces decidí publicidad. Y dentro de la carrera de publicidad, pues en los últimos años había una especialización que era tecnologías de la información, y a partir de ahí me vinculé a todo lo que es el marketing digital, que estamos hablando del año 2008. En el 2008 había muy poquitos profesionales del marketing digital, y digamos que fue el momento, podríamos compararlo con el ChatGPT de ahora, como que era la ola de empezar a especializarse. Entonces yo subí esa ola y tuve mucha suerte porque he trabajado en grandes agencias aquí en España, viví en Londres casi 5 años, he trabajado para grandes empresas publicitarias y además grandes anunciantes, que luego también te contaré anecdotillas. Entonces, esa parte del marketing digital me gusta mucho, pero llega un momento en el que, pese a que en marketing digital nosotros creíamos que podíamos hacer de todo, perfilado, segmentación, uso de los datos, etcétera, para personalizar la experiencia, poco a poco te vas dando de bruces con una realidad que es el derecho, ¿no? Y fue especialmente cuando entré en banca, yo era la responsable de originación digital de EvoBanco, en el momento en el que se convirtió en un banco 100% digital, vivimos esa transformación. De tener muchas oficinas a tener solo una, todos los procesos comerciales se transformaron al digital, y ahí te empiezas a dar cuenta de que necesitas empezar a aplicar el derecho. Y ahí es cuando dije, creo que necesito estudiar derecho. Y nada, y me puse a estudiar. Yo ya era madre de una niña, yo ya estaba casada, me ponía a estudiar pues, cuando la niña dormía, los fines de semana, y lo hice estudié en UNIR porque me permitía hacerlo todo online. Con exámenes presenciales antes de la pandemia y con exámenes online después de la pandemia, y al final descubrí que es una carrera muy útil para la vida, o sea, me ha ayudado en todo. O sea, cuando estudiaba, por ejemplo, temas de herencias, decía, joder, pues qué interesante, porque en mi casa ya se empieza a hablar de testamentos y cosas así, y lo acabas vinculando, te vas a comprar una hipoteca, y lo vinculaba a las clases que estaba, o bueno, mercantil, obviamente, todo lo que es el derecho publicitario también, etcétera, etcétera. Entonces me pareció muy apasionante, pero yo seguí trabajando en marketing digital, transformación digital, porque ya me fue llevando un poco hacia ahí. Pasé a seguros, también responsable de negocio digital. Luego empecé en una Insurtech, también era la Chief Growth Officer, que no dejaba de ser también responsable de negocio digital. Y un día hablando con Lara, ella estaba empezando a hacer toda la transformación digital del juzgado en el que estaba. Yo estaba trabajando en transformación digital de un sector muy tradicional como eran los seguros, y nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de que era el momento realmente de poner en común nuestros cocos, digamos, nuestras experiencias, y ver qué podíamos aportar a la abogacía en esa transformación digital, en conocer la tecnología, en implementar la tecnología, y es un poco lo que nos ha llevado hasta aquí. Porque visteis como un poco esa necesidad, ¿no? del perfil híbrido, ¿no? Que entienda un poco de lo que es la parte del negocio, la parte del negocio, la parte de desarrollo tecnológico igual, y luego ver que a lo mejor esas cosas que están desarrollando pueden tener ciertos frenos legales, ¿no? Claro. Que si no se tienen en cuenta, puede que a lo mejor el proyecto en el que se está desarrollando luego al final no pueda salir a la luz por X razones. Eso es. Y luego además sí que es cierto que cuando yo desde el lado de innovación, porque al final todo el ecosistema digital no dejaba de estar en el área de innovación de las empresas, y tenías que hablar con los departamentos jurídicos, te dabas cuenta que era como chocar contra una pared. Entonces vimos una oportunidad, porque la tecnología no se va a frenar, la tecnología se va a seguir desarrollando, y no podemos poner un muro a la innovación, ni podemos poner un muro a que verdaderamente no se controle esa innovación, porque va a seguir ocurriendo. Entonces creemos que la abogacía realmente necesita actualizarse y necesita comprender el desarrollo tecnológico, pero no el desarrollo de hoy, no ChatGPT que está hoy, sino lo que puede ocurrir con ChatGPT en 5, 10, 15 años, porque a la velocidad a la que vamos, no sabemos no sabemos en qué se va a convertir lo que estamos viviendo ahora, y no sabemos cuántos derechos que ya damos por asentados
romper o se van a saltar, entonces o nos ponemos las pilas y empezamos a comprender la evolución o nos va a saltar por encima. O sea, ya está ocurriendo. Sí, además Leire, como tiene ese perfil al revés, o sea, claro, primero claro. innovador y luego jurídico, los jurídicos más tradicionales, los abogados más tradicionales, así de claro, le volamos la cabeza. Porque claro, ella viene en una trayectoria profesional en la que hace más de una década ya implantaba la inteligencia artificial. Claro. Entonces cuando yo le dije, bueno, es verdad que yo ya hace 10 años que dejé de ejercer propiamente en un despacho, pero por ejemplo yo estaba haciendo cosas en la jurisdicción de digitalización que eran como, pero como estáis así en pleno 2023, ¿no? O 2022 y digo, uy, pues los despachos, o sea, están a años luz. Totalmente. O sea, vimos un informe, ¿te acuerdas?, del Consejo de la Abogacía del 2021, que la tecnología que utilizaba el 50% de los abogados, en el 2021 su tecnología era Outlook y Word. Claro, leí decía, pero... Bueno, ahora según ChatGPT. Sí, es cierto, es cierto. Pero... Pero que hay muchas otras cosas que pueden facilitar el ejercicio profesional y no solo esa parte de LegalTech, sino luego eso, la parte de que realmente está impactando en todo. Se está tambaleando desde la presentación de evidencias en juicio, bueno, tambaleando tampoco es la palabra, cambiando, voy a decir, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas, o sea, en el derecho penal, por supuesto, en el derecho mercantil, por supuesto, o sea, el impacto del blockchain, el impacto no solo de la inteligencia artificial, que se nos ha puesto de moda, sino de muchas otras cosas. Entonces, cuando hablas con un abogado de, bueno, pero a mí esto no me afecta, esto no me va a tocar, yo me dedico a familia. Y digo, sabes que ahora se están ocultando bienes en los divorcios a través de criptomonedas, entonces ya es como... Y Leire, a veces cuando, teniendo en cuenta que yo soy un perfil que tampoco es el clásico, o sea, porque yo sí que hablo de tecnología y tal, pero claro, yo siempre digo, yo sé de la parte tecnológica, de cómo funciona o de cómo bueno, pues eso, de cómo se entrena la inteligencia artificial, cómo funciona el blockchain y tal, pero al final desde una perspectiva para aplicar el derecho. Y sin embargo Leire tiene la doble innovación de haber utilizado muchas herramientas y encima ahora tener ese conocimiento jurídico. Entonces a veces nos pasan cosas que es como dicen, madre mía, esta gente, pues eso, una abogada que nos decía un día, si no se maneja Google Drive, y digo, claro, es que tenemos que ir atrás, ¿no? Y empezar a explicar a nosotros. Al final es un poco, bueno, y ahora quiero que lo comentéis cuál es el proyecto de DJ, pero es como un poco, ¿no? O sea, en el DJ al final se acerca juristas que quieren conocer la parte más de tecnológica, ¿no? Y al revés. Eso es. Y realmente es que tú eres un jurista que se ha acercado a la parte de la tecnología y tú has estado en la parte de innovación, has utilizado herramientas de inteligencia artificial o tecnológicas y luego te has acercado a la parte, sabes que es literalmente como las dos piezas que tenían que unirse. De hecho, nosotras nos hacemos la broma porque muchas veces Lara me dice, yo soy el target, lo tienes que explicar de manera que yo te entienda. Digo, sí, tienes razón, tienes razón. Y eso que lo que dice Lara es cierto, que ella va más evolucionada que la media que vemos. Bueno, estudiando, porque claro, vas estudiando, a mí me toca estudiar después la tecnología, porque yo acabé la carrera en 2008. Sí. Y luego para mí hay una cosa muy interesante que es esa mentalidad digital, que yo creo que probablemente los estudiantes de ahora que estén estudiando Derecho la tengan ya, pero algo que yo he aprendido a lo largo de estos 15 años de carrera es que no te tienes que obsesionar con una herramienta, porque esa herramienta, primero que la desarrollan para cubrir las necesidades de muchas personas. Entonces, igual tú te acostumbras a utilizarla de cierta manera, que no es como lo utiliza el resto del mundo, y 2 días más tarde te la cambian. Te cambian el UX, te cambian el diseño, te cambian la manera en la que encuentras tus botones, y tú te has acostumbrado a, no, es que yo tengo que clicar aquí, y de repente dices, ostras, que el botón ya no está. Entonces, yo he trabajado con tantísimas herramientas durante todos estos años, sin casarte con ninguna, y viendo cómo las más comunes van evolucionando, que a lo que te acostumbras es a saber lo que tienes que hacer y buscar la manera de encontrar las soluciones cuando una herramienta cambia, etcétera, etcétera. Entonces, esa mentalidad yo creo que hay que crearla y hay que ser consciente de que es necesaria, porque lo que sí que veo es, no, ahora todos ponemos ejemplo, ChatGPT, como dentro de 4 días te digan, no, que es que ChatGPT lo van a integrar dentro de una herramienta, que van a hacer no sé qué, no sé cuál, es que les va a explotar la cabeza. Entonces, esa mentalidad es muy difícil
creo que enseñarla, pero creo que tiene que surgir de alguien desde dentro. Y es una de las barreras que sí que nos hemos encontrado al hablar con la abogacía, que ellos no tienen esa mentalidad de necesito conocer las herramientas de ahora y pararme a pensar cuál va a ser el futuro, cómo las voy a utilizar y cómo van a evolucionar. Entonces, para mí ahora mismo es obsesión. Hay una obsesión por una herramienta en concreto que igual dentro de 3 años ya no la vas a volver a utilizar. Hay una obsesión por aprender a programar los abogados. No, es que necesitan aprender Python. Un abogado no necesita Python. Necesitan entender cómo funciona Python, porque dentro de 4 días va a programar la propia inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahora hay una obsesión por todo inteligencia, prompt engineering. Es como, no hagas eso, no pierdas tu tiempo. Moléstate en entender qué hay detrás del prompt engineering, entender los modelos de inteligencia artificial, porque cuando la inteligencia artificial empiece a ser alimentada por sí misma y ella misma te dé las respuestas según sus propios, educación, no sé cómo explicarlo, ya no te van a necesitar. Ya no va a haber prompt engineering abogado, no lo va a haber. O sea, entonces, nosotras estamos intentando que se entienda eso. Pero por otro lado sí que hay muchos profesionales que se han ido al lado opuesto. Te doy un curso de esto, de prompt engineering. Creemos que nos... Bueno, a ver, es verdad como una visión más global de todas las herramientas y como de conocer lo suficiente de cada una para saber cómo dialogar con cada una y tener como una mentalidad de es lo que dices, no me caso con esta, no me quedo en esta, sino que entiendo como un poco lo que quiero hacer y la automatización y luego ya. Y llevado al derecho, también hay una cosa que me llama la atención, y es que muchas veces se vincula inteligencia artificial y derechos de autor. Ya, pero ¿qué pasa con protección de datos? O sea, te especializas en una inteligencia con un derecho en concreto y al final, ¿o qué pasa con blockchain y los derechos de autor? ¿O qué pasa con la computación cuántica y los derechos de autor? O sea, yo creo que al final hay que ver en un conjunto la evolución tecnológica y ver cómo está impactando en todas las ramas del derecho, que es uno de nuestros grandes mensajes. Sí, sin duda, porque además luego vemos mucha gente que nos pregunta, vale, ¿pero hacéis formación de inteligencia artificial? Sí, y de hecho ahora es uno de los másteres más demandados de regulación de inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros en ese máster hablamos de un poco de la conexión de la inteligencia artificial con otras, porque yo creo que lo hablábamos ayer, de hecho, que es como, vale, pues eso, lo que dice la inteligencia artificial. Y yo, pero es que la inteligencia artificial no es aislado, no funciona sola. O sea, la inteligencia artificial cobra muchísimo sentido en la robótica, por ejemplo, o en las sinergias que puede tener con cloud. O sea, no es... Bueno, pues es esto. No, es que la inteligencia artificial, por ejemplo, plantea muchos problemas en la robótica autónoma con el tema de los vehículos autónomos por su capacidad de todavía no, porque todavía hasta Tesla tiene la advertencia de que no son vehículos completamente autónomos, pero si esperamos que lo sean y que el vehículo tome sus propias decisiones con su propio entrenamiento, es donde no tenemos un reto, por ejemplo. Entonces no puedes estudiar esto así, ¿no? O ayer teníamos un reto de cómo los deepfake están complicando los temas en las evidencias digitales, y digo, es que yo creo que, como la inteligencia artificial, los deepfake y todo esto lo está complicando, pero por ejemplo el blockchain empieza a tener salidas que pueden solucionar esos problemas que está planteando el deepfake. Entonces es como, no se estancan. Como una visión más general que te haga como conectar todas las cosas. Correcto. Además es como, hay una cosa curiosa, que ahora con las propias inteligencias artificiales, o sea, sí que es verdad que veníamos a lo mejor de una cultura de hiperespecialización, de coge esto y especialízate a muerte y sé tú el único que me parece bien, pero también ahora con inteligencias artificiales vas a poder tener como un conocimiento más general y aplicando esas inteligencias artificiales vas a potenciar, o sea, conozco un poco de esto y con una inteligencia artificial como ChatGPT voy a poder potenciar todo mi otro conocimiento. Entonces, como perfiles igual más generales que luego vas a poder potenciar dependiendo de la rama con inteligencia artificial o con herramientas que te apoyen en eso. Eso me parece... Sí, es que yo creo totalmente que de la carrera de Derecho tú tienes que salir igual que estudias constitucional o, bueno, imagino que cada uno sabe las asignaturas que ha estudiado, no tengo que repetirlas todas, tendrías que
empezar a estudiar cómo cada una de las tecnologías están implementando, o sea, están implementando y están impactando en esas ramas. Y salir ya de la carrera, igual que te sabes que tenemos una constitución en España, pues sabes que la inteligencia artificial en una cámara que te está grabando la cara, pues puede ser que esté vulnerando tu derecho a la intimidad, por ponerte un ejemplo. Entonces, a partir de ahí, en el momento en el que ya haya una visión general de la tecnología y de su impacto en todas las ramas del derecho, ya puedes decidir, bueno, pues es que yo me voy a especializar en esta rama del derecho y todo lo que impacta tecnológicamente en esta rama del derecho, pero no al revés. Tampoco decir, no, que yo me voy a especializar en inteligencia artificial. Es que no sabemos por dónde va a evolucionar la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, viendo WorldCoin el otro día, o sea, al final no sabíamos que iba a surgir. Y eso que, bueno, luego hablaremos de ello, pero ya llevamos unos años en la Unión Europea. Pero no sabes si va a surgir por ahí. ¿Los coches autónomos van a llegar o no van a llegar? Pues igual antes tenemos coches voladores. Entonces, no puedes predecirlo y necesitas tener una visión general para poder ir adaptándote. Además, es muy interesante esto que dice Leire, porque a mí lo que me sigue impactando mucho, porque claro, yo acabé la carrera hace 15 años. Pero Leire la ha hecho después. Bueno, pues todo esto en derecho no está. Sí que es cierto que se empieza a implementar derecho de las tecnologías, derecho digital, vemos que hay centros que hacen máster de derecho digital. Digo, ya, pero yo siempre siento que falta algo, ¿no? Porque es como, vale, sí, está genial que por fin empezamos a introducir un poco el derecho de las tecnologías o derecho digital o como lo queramos llamar. Pero siempre es como, ya, pero si no explicas un poco la base de cómo funciona, a mí me parece que luego a la hora de hacer un asesoramiento real y práctico es muy difícil, porque a nosotros cuando nos viene una startup de, mira, tengo este problema, voy a instalar un nodo de blockchain no sé dónde tal, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues es que hay una transferencia internacional de datos. O sea, si tú no entiendes por qué, ¿cómo vas a poder ver las dificultades que eso plantea? ¿Cómo vas a poder asesorar un proyecto tecnológico? No, es que yo me sé el reglamento de protección de datos, el reglamento de IDAS, la ley de comunicación visual, fenomenal, y es la base, por favor. Yo además soy, o sea, siempre insisto mucho, soy Leire, digo, un estudiante de derecho tiene que tener una base jurídica muy sólida, pero luego hay unos retos reales que cuando tú empiezas a trabajar te enfrentas y mucha gente dice, es que llegué y no sabía hacer nada. Digo, bueno, eso es normal en todas las carreras, ¿no? Pero yo creo que hay como ese chip que todavía no está. Entonces vemos máster de derecho digital, de estas tecnologías, y ves el temario y dices, ya, pero sigue faltando esa parte más práctica. Y a nosotras a veces, cuando llega gente interesada en nuestras formaciones, lo primero que nos preguntan, que es lo siguiente que les pasa a muchos estudiantes, todavía tenemos el chip de la titulitis. Entonces yo siempre digo, bueno, pero el título, si vas a hacer un doctorado, pues obviamente necesitas tal. El máster de acceso a la abogacía lo necesitas. Digo, pero es que luego a veces tenemos como un chip de, bueno, pero si no es oficial no lo quiero. Y siempre digo, es que no podemos ser oficiales, pero por una razón muy simple. Claro, esto va tan rápido y hay un avance tan vertiginoso que es como si tú apruebas un plan de estudios en diciembre para empezar en septiembre del año siguiente, ese plan de estudios estás obsoleto. O sea, estás obsoleta. Imagínate que lo apruebas en 2022, finales de 2022, cuando estaba entrando ChatGPT. O sea, es que aprobarías una cosa que... Claro. Y en el último mes ha entrado el EIDAS nuevo, el reglamento de inteligencia artificial, que es verdad que les va siguiendo la pista, pero por ejemplo el reglamento de inteligencia artificial ha pegado un vuelco en algunos aspectos en el último texto, en detalles, pero lo ha pegado. Entonces, nosotros siempre digo, es que nuestras formaciones están al día totalmente, nos exige un trabajo constante de poder transmitirlo y luego de realmente para que podáis trabajar, no es... etéreo. No, esto es lo que necesitáis para cuando se produzca un debate práctico en una empresa sepáis de lo que se está hablando. Entonces, bueno, yo creo que ese chip que falta un poco, ¿no? A veces. O sea, ir ahí a la carrera con la innovación y que no se vaya intentando. Sí, porque las startups que vamos conociendo, que tienen proyectos muy interesantes en esta comunidad de la nave donde estamos, de emprendedores, nos lo dicen, dices que nos cuesta encontrar abogados que nos entiendan y mucho más eso, el ritmo al que y es lo que decís un poco también, que cuántos proyectos, cuántas startups, por no haber tenido ese diálogo a lo mejor con un abogado que les entendiese un poco más, han tenido que tirar a la basura un mogollón de vamos, en el caso de Apple, simplemente. Sí, y para Apple probablemente le haya hecho algo de daño, pero bueno, sigue siendo Apple. Pero si tú estás, nosotros ahora que estamos en el ecosistema startup, ahora meter la pata en algo jurídico y que suponga la pérdida de todo el esfuerzo, ya no el dinero, porque
pero todo el esfuerzo de un año que has dedicado probablemente sin sueldo en un proyecto que en lo personal probablemente te esté afectando porque le necesitas echar muchas horas, etcétera, etcétera, y tirarlo a la basura porque, yo qué sé, el pacto de socios no lo has firmado bien y tienes un socio que te está dando guerra, y esto lo hemos visto, o a nivel más técnico que estás intentando comercializar algo y de repente te llega una sanción de 20.000 euros porque la manera en la que lo estás comercializando es correcto, que también nos lo han explicado que ha ocurrido en alguna startup, pues es... Sí, o incluso crear un proyecto inviable, que a lo mejor llevas 2 años desarrollando un proyecto y dices, pero esto no puedes recoger los datos así. Claro, eso a nivel de desarrollo no es... Bueno, claro, es como... Claro, de repente pues es justo lo que ha pasado con Apple Car, 10.000 millones de dólares, pero un proyecto que no ha visto la luz, y como dice Lidia, a lo mejor a ellos no les hace tanto daño. Bueno, no sé... O sea, pero a nivel más pequeño, desde luego, pero bueno, que vimos una estadística que 9 de cada 10 startups fracasan. Pero es que de esas 9, 2 es por no atender aspectos legales. Y dices, pero claro, las startups luego tenemos, ¿no? Problemas de que estás empezando. Tú tienes el dinero que tienes, lo tienes el presupuesto súper ajustado para las cosas que quieres hacer. Entonces, luego tienen como otro problema añadido de no sé exactamente dónde tengo un problema legal. Porque a veces piensan que tienen uno y tienen otro, pues igual que nos pasa a los demás con otras ramas a las que no nos dediquemos. Tú puedes pensar que te duele la cabeza y que vas a ir al neurólogo y resulta que es una congestión nasal. Pues esto trasladado aquí es lo mismo. Ellos vienen a veces, oye, tengo un problema de protección de datos, te cuentan y dices, no, es que no tienes un problema de responsabilidad civil medioambiental, ¿sabes? O sea, te quedas un poco... Entonces primero necesitan a alguien que les ubique, pero no tienen dinero, y luego realmente hay veces que dices, no, ya que necesitas un abogado, sí o sí. Entonces es como, ¿y dónde gasto el dinero? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y también hay que entender esa necesidad de, bueno, espera un poco, todavía no, o sea, su fase de crecimiento, ¿no? Sí, y cuando necesitan un abogado sí o sí, ¿a quién van? Porque, claro, un abogado especializado en protección de datos va a una empresa de blockchain y empieza a contar el tema de los nodos y le vuelve la cabeza. Entonces hay un gran potencial para los que sepan verdaderamente unirse al mercado con ese conocimiento ya tecnológico. Que yo creo que el target más joven que os estáis graduando ahora es la generación que ya sois completamente digitales, si lo veis. Sí. Por suerte. Bueno, o sea, sí que tenemos igual más facilidad para no tener ciertos prejuicios, pero sí que hace falta el conocimiento, o sea, somos nativos digitales, pero explícame primero la tecnología. O sea, no voy a ser... Pero no tenéis miedo. No, eso es verdad. No hay claro, no hay un prejuicio de, no, es que voy a utilizar ChatGPT porque es que es la profesión jurídica, ya, eso me lo ponen en muchos de los vídeos que subo y que utilizo ChatGPT para estudiar más rápido, para hacer resúmenes de sentencias, que al final es intentar poder ver la mayor cantidad de contenido y el contenido más esencial de cada una de las sentencias y ver muchas a la vez. Y mucha gente, muchos profesionales grandes y que llevan ya varios años, ¿qué tipo de abogado vas a ser en el futuro? Vamos a ver, pero que es que esto es una herramienta, es una manera de poder hacer el trabajo que haría en 5 horas, hacerlo en 1. Y al final tener mucho más recursos y más contenido para construir un argumento más sólido. Eso es. Entonces, es un apoyo. Es un apoyo. Pero yo cuando digo, ¿va a quitar el trabajo? Digo, no, el trabajo creativo, intelectual, de cómo llevamos esta defensa, este argumento, está muy bien tener unos tips, unas ideas, y por supuesto ayuda muchísimo, pero tú, lo que tú tienes aquí no te lo va a quitar. Exacto. Es más, la gente que lo utilice bien, sí que a lo mejor se lo quita a la gente que no lo utiliza por el simple hecho de la eficiencia y de la ¿sabes? Una frase le diré. Sí, totalmente. Además es que yo creo que no hay que tener miedo, porque tú necesitas seguir utilizando tu cabeza, tú necesitas ver lo que te ha dicho ChatGPT, ver si ella tiene alucinaciones o no tiene alucinaciones, si te está respondiendo de manera correcta, si necesitas hacerle otra pregunta para que responda a lo que tú necesitas, pero es un apoyo. Nosotros también lo utilizamos, la verdad. Pero yo no creo que el valor que estemos aportando al mercado, lo de ChatGPT, lo que nos da es mucha velocidad. Al final somos 2, sí que tenemos cierto apoyo con freelance, etcétera, pero somos 2. Igual si no existiera ChatGPT necesitaríamos tener un copywriter, un publicitario, alguien que nos ayude a hacer vídeos, y al final entre ChatGPT, Flickr y Canva cubrimos todas nuestras necesidades. Te potencian las cosas en las que no eres bueno y en las que no necesitas ser tan especialista y tan cualificado. Bueno, a lo mejor, claro, o sea,
con eso decimos que es el apoyo, claro. porque al final a lo mejor no es que no seas bueno, pero el tiempo que te puede llevar... Eso es, que es mejor que lo dediques a lo que realmente... Hombre, yo creo que por aporte ejemplo valor. sí que nos da muchas ideas, te da hasta ideas de cómo llevar una campaña, ideas para artículos, ideas de muchas cosas, pero yo creo que si no fuera, porque le digo que tenemos un trabajo detrás, claro. leer noticias, estar siempre pendiente, estudiar la normativa que va saliendo nueva, yo al final cuando ha salido los reglamentos ahora, sí lees mucha información, pero yo me leo las cosas, claro. porque al final mi opinión es la que yo quiero tener, entonces claro. alguien puede contar y yo digo, es que esto que están diciendo no es exacto, entonces yo me lo leo. El otro día con WorldCoin nosotras nos leímos las condiciones, o sea, no, es que se comenta y ves un artículo, se dice y yo digo, bueno, a ver qué dice, ¿no? Claro. Nada de fake news. Y al final, joder, con ChatGPT al final te enfrentas a un texto vacío y lo tienes que rellenar tú con una serie de preguntas y que vayan justamente a lo que necesitas que te dé. Claro. O sea, si no tienes ese conocimiento previo y sabes qué pedirle y decirle que busque en algún sitio, de nada te vale. Y efectos de leyes, por favor, filtrar. Porque, no, totalmente. Porque yo cuando salió, ¿te acuerdas que dije, vamos a hacer pruebas, ¿no? Y íbamos probando cosas. Y como digo, sí que te da muchas ideas, sí que te da un apoyo tremendo, pero patina muchísimo, porque además, claro, hace una mezcla de noticias que nunca sabes si son reales o no, todo, y yo me acuerdo que probé, venga, de esta ley dime los artículos que dicen esto, te dice el 5, el 46 y el 37, y vas y dices, nada que ver. O sea, claro, ojo. Yo lo veo más, incluso por la experiencia y tal, lo veo como una manera más rápida de resumir cosas, o sea, tú tienes un documento muy largo, entonces sácame las cosas más importantes. Sí. Cuando le das todo el contexto y no le pides que busque por ahí ni coja noticias de un sitio y de otro, para eso funciona muy bien. Pero en el momento en el que le dices, oye, búscame 3 casos reales sobre este tipo, ahí es cuando empieza a alucinar. Porque coge incluso, hay el caso famoso de un abogado, una abogada en Estados Unidos, que la han sancionado porque sacó casos que no eran reales y es que ChatGPT le había dicho sácame otros casos para que pueda argumentar yo el caso que tengo y el tío, o sea, ChatGPT cogió y lo sacó de novelas. Claro, no lo sabía. Lo sacó de novelas, de películas o de novelas y fueron los argumentos que el tío presentó. No, en el caso de no sé quién, de no sé cuántos, y el tío, claro, lo presentó al juez, el juez no lo encontraba y ya le preguntaron al abogado, dijo, es que se lo saqué, se lo pregunté a ChatGPT y al final dieron con el hecho de que eso eran casos que habían aparecido como en pelis, en series, claro. Eso es verdad que no lo conocía. Claro. Bueno, es que al final no sabemos cuáles son las fuentes que han alimentado a ChatGPT, entonces si estuviéramos seguros de que todo es jurisprudencia, bueno, pues entonces sí, pero es que no sabemos cuáles son las fuentes y este es uno de los problemas que están surgiendo con los derechos de autor que ha vulnerado ChatGPT, que como no se sabe dónde se ha informado, por decirlo de alguna manera, pues tampoco somos capaces de decir, bueno, es que tu derecho te lo ha vulnerado, que te paguen. No. Sí, ha habido de hecho ya unas sentencias en Estados Unidos que vienen a decir eso, es como, vale, todos sabemos que se ha entrenado con información que está protegida por derechos de autor, pero como no sabemos cuál, y además qué parte o no parte o ínfima parte ha sido, y es como, vale, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que es como, vale, tenemos un problema de propiedad intelectual, ¿vale? Y nos hemos quedado todo el sector... Y pues todavía no lo sabemos, o sea, y estamos ahí. Sí. Y de hecho Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, dice que no hubiera sido posible diseñar una herramienta como ChatGPT sin vulnerar los derechos de autor. Claro. Entonces, hay alevosía ahí, él sabía lo que estaba haciendo. Pero esto es lo que ocurre cuando nos desvinculamos totalmente de la evolución tecnológica, que de repente llega al mercado algo que a la gente le viene bien y lo utiliza, y dices, ostras, pero ¿esto cómo se ha creado? Nos pasa con WorldCoin, nos va a pasar con los coches autónomos y con muchas cosas. Necesitas seguir la evolución de la tecnología, porque si no, ya no la puedes frenar. Una vez que está en el mercado, ya no la puedes frenar. Y justo con eso quiero preguntaros por un poco el tema de WorldCoin, de por qué hasta hace unos años la gente estaba metiendo su iris en los centros comerciales y por qué de repente ahora se ha dado esa noticia de que se ha parado. Bueno, a ver, bueno, esto es el rant
la gran frase que soltaste un día, ¿no? Que fue como de, pero si esto lleva mucho tiempo pasando, claro, ya lo veíamos venir. Claro. Y quizás es siempre lo que nos pasa, que es lo que venimos diciendo, que siempre, evidentemente el derecho siempre va a tener que ir detrás de la tecnología, no es una crítica, es una realidad. ¿Por qué? Pues porque hasta que no surge la tecnología que plantea un problema, yo no puedo regular qué pasa, o sea, yo no puedo regular en Ethereum. Bueno, a ver, si existe una tecnología que, pues no, tienes que ir después. Pero es que una vez que vamos después, deberíamos ir un poquito rápido, pero claro, que al final el proceso legislativo es el que es, pero antes de eso, yo siempre hay una cosa que intento transmitir mucho cuando dicen, es que no hay una ley específica hasta ahora que regulase la inteligencia artificial, es que no hay una ley específica que regule la computación cuántica. Es que no, y yo siempre digo, ya, pero hay un ordenamiento jurídico que ya existe. Entonces, por ejemplo, los derechos de autor ya estaban antes que ChatGPT. En el caso de WorldCoin, el Reglamento General de Protección de Datos existe está aplicándose desde 2018. Entonces, cuando dicen, no, es que no hay una normativa concreta, bueno, pero hay una serie de derechos, leyes y un ordenamiento jurídico que protege ciertas cosas que a lo mejor te has pasado por el arco del triunfo. Claro, entonces es como... dentro de que yo creo que la labor de un buen abogado es saber la legislación, saber qué nos permite hacer la legislación, y que siempre digo, a saber qué líneas grises tenemos para poder trabajar, y yo creo que es que dentro de la legalidad saber qué puedo y qué no puedo hacer. No es todo prohibido, no está todo prohibido, ni mucho menos, hay cosas que se pueden hacer, solo hay que saber cómo hacerlas. Pero sí que es verdad que hay como ese feeling de, bueno, es que no hay una norma. Bueno, hay muchas otras, ¿no? Y en el caso de WorldCoin, pues es verdad que luego nos sorprendamos todos el susto o de repente de, es que esto se está haciendo. Y a mí lo que me sorprende es, esto se está haciendo desde hace año y medio con mucha alegría, porque en Brasil sí que llevaba más tiempo haciéndose, por ejemplo, que dices, bueno, ahí no está el reglamento. Pero es que en Europa, Leirán me comentó que lo voy a hace año y medio en un centro comercial. Sí. Entonces, como hemos tardado año y medio en decir, ojo, que igual hay un problema de protección de datos, porque cualquiera que estuviera un poco en el tema lo estaba viendo. Entonces, parece que a lo mejor hasta que no se alarma la sociedad, o no actuamos, o a lo mejor no sabemos muy bien qué está pasando, pero que WorldCoin... a ver, no se sabe lo que va a pasar. De momento está investigándose en España por la Agencia Española de Protección de Datos. De momento han suspendido sus actividades, que es la primera vez además que se adopta esta medida provisional durante la investigación. Entonces no sabemos qué va a salir de esa investigación y si efectivamente qué está pasando. Pero es verdad que yo creo que, leyéndonos los términos de WorldCoin, sí que es cierto que se amparan en el consentimiento del usuario, que es lo que ellos defienden, que ellos dicen que cumplen la normativa porque te piden tu consentimiento, cosa que es cierta, y hay un formulario, pero luego hay unas cláusulas de se cederá esta información a nuestros socios, no se dice qué socios, no se dice cuántos socios, luego te dice que tú puedes ejercer tu derecho de cancelación, pero que no se va a borrar la información. Es como, vale, a partir de aquí lo dejo de utilizar, y tú ya, pero ¿lo vas a borrar? Todos los que tú lo has cedido lo van a borrar, y entonces yo creo que eso es por lo menos las dudas que estás suscitando. Ya veremos luego qué está pasando o qué no. Entonces, ¿cómo hemos tardado tanto? Pues sinceramente eso nos lo preguntamos también nosotras. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que WorldCoin pertenece a Sam Altman, que es la misma persona que ha lanzado ChatGPT, sabiendo que los derechos de autor los estaba vulnerando. Sabe mucho de derecho, realmente. Claro. A ver, yo creo que tiene un equipo jurídico, no me puedo creer que no lo tiene. Claro, lo que pasa es que yo creo que ellos lo ven desde la perspectiva de la startup. O sea, la valoración ahora mismo de OpenAI es multimillonaria. El nombre que se ha hecho en la industria es multimillonaria. Que vengan a buscarme, que me pongan multas, 200 euros, o sea, 200 millones de euros, pues 200 millones de euros, que no pasa nada. Ellos lo que buscan en realidad es eso, crecer muy rápido, conseguir mucha inversión, y luego ya veremos a ver los derechos que tengo que hacer. Eso es. Y ya le pasó a Facebook que Mark Zuckerberg se tuvo que enfrentar a los tribunales por todo el caso de Cambridge Analytica, pero hasta entonces, y yo siendo entre comillas un poco culpable, porque yo utilizaba todas esas audiencias de Facebook para mis campañas, para segmentar a la gente y no manipularlas, pero sí presentarles algunas necesidades que quizás no tenían de los productos que yo como publicitaria tenía que promocionar. Bueno, pues se tuvo que enfrentar a los tribunales. Yo creo que a Sam Altman le va a pasar lo mismo.
pero que su objetivo era romper el mercado, sabiendo las consecuencias. Sí, como Deliveroo, todos estos que se han enfrentado a problemas de falsos autónomos y que al final se han tenido que acabar yendo, pero a veces es verdad que es esa lucha interna de, bueno, ¿qué me compensa hacer? ¿No? Lo que pasa es que nosotras buscamos promover un poco la conciencia de esto, es como, vale, entiendo que tú quieres crecer, pero yo creo que la innovación tiene que respetar los derechos. O sea, yo entiendo que a lo mejor esa es una perspectiva más ideal, ¿no? Es verdad. Pero... Bueno, ahora se hacen los indignados, los de WorldCoin, que se van a enfrentar a la Agencia de Protección de Datos porque no sé qué, no sé cuál, veremos a ver qué pasa. Pero sí que es cierto que al final fue un proyecto que se desarrolló en Estados Unidos, cuyas leyes son un poquito más flexibles, eso es, pero llegó a Alemania a finales de 2022 y desde entonces Alemania ha hecho algún comunicado como que les está siguiendo de cerca, luego Francia también ha hecho algún comunicado de no, sabemos que existe y les estamos echando un ojo, y ha sido cuando esto ha explotado que de repente hemos dicho no, lo vamos a frenar. Pero lo que decía Lara, yo les he visto a WorldCoin en el plenilunio hace como año y medio, y de hecho, y lo confieso aquí, solo para nosotros, que no lo escuchen además, mi marido se escaneó el iris y tiene sus monedas, que le pregunté, digo, oye, ¿cuánto valen ahora? Y tiene, claro, digo, oye, si somos millonarios yo me callo la boca, viva WorldCoin, pero no, le han dado, o sea, ahora mismo valen 200 euros. Sí. Que dices, si somos millonarios, pero te suplantan a ti la identidad. Claro, digo, hombre, 200 euros pues no nos merece la pena tu iris, ¿sabes? Pues sobre todo porque tienes unos ojos muy bonitos, te lo van a tener que cortar si, ¿sabes? Si alguien te roba ese dato. Eso también nos lo dijeron en una entrevista, y dice, claro, es que el problema de WorldCoin es que las huellas te las podías quemar, pero el iris no, y digo, es que claro. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que se pueden evitar. Es cierto que la ley siempre va a ir por detrás, pero si tú le vas echando un ojo, pues por lo menos no dejas que se expande, no dejas que ponga stands en los centros comerciales, y si les dejas por libre comercio, pues por lo menos controlas la información que se está dando, porque es cierto que esta gente iba diciendo, no, es que esto va a ser el próximo Bitcoin, de aquí a 3 años va a valer millones de euros, entonces la gente se vuelve loca, pero es normal. Sí, también nosotras en eso justo tenemos como una perspectiva, porque Leire como madre le preocupa mucho la concienciación de estas cosas, ¿no? De mis hijos son nativos digitales y qué va a pasar, y también ahí es como surge un poco esa preocupación, y yo quizá, yo soy una persona muy ética, entonces ahí peco mucho de ser abogada, y yo, vamos a ver, yo me encanta apoyar, hay que saber lo que se puede hacer, y yo soy partidaria que, insisto, eso es ser buen abogado. Pero cuando la gente, bueno, me da igual, bueno, pues a mí no me da igual que se vulneren los derechos fundamentales de las personas, a mí no me da igual, ¿no? No sé, o sea, además porque creo que, por ejemplo, en casos como WorldCoin, este tipo de cosas, el riesgo a veces es que haya una discriminación. Y bueno, pues que de hecho hay una brecha digital, y eso es una realidad, ¿no? Entre países y en muchas cosas, pero claro, al final ellas dicen, bueno, yo te estoy con eso, te acepto tu consentimiento para que me des los datos, tú me consientes y yo te pago, porque encima es como es gratis. Digo, no es gratis, fíjate si es importante que ellos te pagan a ti. Y esto no son los únicos, quiero decir, esto ha pasado más veces y más herramientas, ¿no? Pero al final, ¿a quién están intentando a veces, o quién está en esa línea de necesitar acudir, ¿no? En plan de, es que si me dan 70 euros me hacen la compra del mes. Exacto. Y lo pongo en el centro comercial para que... Y de hecho, el otro día estuvimos en una conferencia, yo esto no lo sé, esto lo hemos oído en una conferencia, pero que de hecho había, o sea, como centros comerciales muy seleccionados de zonas de población más obrera. Sí. Claro, a mí esto me causa un dolor personal bueno, es que esto es una vergüenza. Exacto. Si realmente eso se está haciendo, quiero decir, porque al final alguien dice, bueno, te doy 70 euros por escanearte el iris, y dices, pues no me compensa. Pero es que a lo mejor hay colas en ciertos países que sí que hay una discriminación. O sea, estás siempre afectando a derechos de personas más vulnerables, bien por desconocimiento, que yo creo que cualquier ciudadano en esto que no sea un poco de nuestra rama jurídica no tiene ese conocimiento. Anda, me hago una foto aquí y me compro un chándal. Yo tengo un amigo que se compró un chándal en el plenilunio, de hecho. Es lo que dices. Entonces, bueno, pues yo creo que precisamente por eso nosotras tratamos de promover un poco esta ética también, ¿no? O sea, la innovación, por supuesto, pero yo creo que hay límites que no deberíamos traspasar. Entonces,
sin arriesgarnos a saber qué va a pasar, porque insisto, yo en esto soy muy prudente, veremos de lo que sale de esta investigación y que efectivamente ellos tienen unas cláusulas que todavía no sabemos qué va a pasar, vamos, con este proyecto. Y luego también, hablando un poco también del uso, o sea, de la ética y la tecnología un poco, me gustaría que hicierais, aunque sea una pequeña como visión global de la nueva ley de inteligencia artificial y de cómo se categorizan incluso los diferentes tipos de inteligencias artificiales. Esta sí que es tuya. Bueno, básicamente el reglamento establece 4 categorías. No están recogidas tal cual, ¿vale? Porque, claro, la primera vez que dices, 4 categorías más, y dices, a ver, ¿dónde están las categorías? No es tan fácil. Pero bueno, sí que se desprende del texto. Hay unas actividades que están prohibidas, como las tendentes a manipulación de la población, lo que contaba un poco Lidia antes de Cambridge Analytica, ese estilo. Luego hay una serie de actividades que se consideran de alto riesgo. Al final, o sea, que en este caso, en las actividades de alto riesgo, hay como un doble criterio para establecer que es alto riesgo. Por un lado, las que están en el anexo 3, que son tasadas, pues ciertas infraestructuras críticas, biometría, es una lista concreta. Y luego, pues actividades que de alguna manera pueden, que ahí ya es un poco una lista más abierta, que de alguna manera pues pueden tener un impacto en derechos. Por debajo estaría la clasificación un poco de lo que consideramos de proyectos que tienen que cumplir una serie de obligaciones de transparencia. En este caso entrarían los casos de los chatbots, que tú sepas que te está atendiendo un chatbot, bueno, pues que haya esas prevenciones, que si bien no tienen en principio un riesgo, pero que por lo menos tú sepas que estás hablando pues con ChatGPT, que es un chatbot, que no es una persona, que tiene sus limitaciones, que puede tener alucinaciones, esa labor divulgativa más de transparencia. Y las que no entran en esas 3 categorías se consideran que son actividades sin riesgo, que yo creo que es más tipo gamer, ¿no? Sí. O sea, luego evidentemente tienes que analizar cada proyecto individual, pues por lo mismo. No es que cada proyecto, por hacer un tipo de actividad, directamente vaya a encajarse, sino que tienes que saber qué hace ese tipo de proyecto, vale, pero qué estáis desarrollando, qué hace el proyecto, qué datos recoge, para qué lo vais a utilizar, qué fin tiene, para poder hacer esa categorización. Y la verdad es que no va a ser una tarea fácil inicialmente, porque encima se establece un sistema como de autodesignación, ¿no? Tú tienes que conocer tu proyecto, ¿dónde estás? Y claro, te dicen, bueno, pues entonces me voy a poner en lo de abajo. Y yo, cuidado, porque si te pones muy abajo y luego resulta que eres una actividad de alto riesgo, vas a tener sanciones. Y las sanciones son poca broma. En el caso de las actividades prohibidas, hasta 30 millones de euros. Y en el caso de las actividades, de una serie de obligaciones que establece, las actividades recogidas en el artículo 71, que es así, que se incumplan sus obligaciones, pueden tener multas de hasta 20 millones. O por volumen anual de negocios, pero más o menos. Incluso un fallo en dar información incorrecta a una autoridad nacional cuando te investiguen o tal, 7,5 millones de euros. Entonces, claro. Y además eso, sobre todo porque la labor de cómo te clasificas no es que vaya a llegar a una autoridad nacional y te diga, tú eres esto, y tú digas, tienes que autoconocerte y ahí es súper clave la función del abogado híbrido. Justo. El abogado que entienda la tecnología que va por detrás, incluso un poco pues, cómo funciona el algoritmo, y luego sepa pues integrarlo dentro de esas 4 categorías que tampoco se ven muy claramente, ¿no? Que hay también como un poco... Justo. Es que encima además lo que es así, lógicamente, los proyectos tecnológicos innovadores, cada proyecto es diferente. Claro. O sea, evidentemente que hay competencias, evidentemente que hay cosas que dicen, esto es similar a esto, esto es similar a esto. Sí, pero si son innovadores, precisamente buscan algo diferente. Sí. Entonces tienes que atender exactamente a cada uno. A cada uno de ellos, y no es fácil, o sea, no es fácil. Eso, por ejemplo, se ve mogollón en el tema de las emisiones de tokens, que al final, por ejemplo, ahora ha salido la noticia esta de la ESMA de que los NFTs ahora, dependiendo de cómo se construya ese NFT y en relación con la colección, pues parecía que no iban a entrar los NFTs al principio, no iban a entrar en MiCA, estaban fuera de MiCA, y ahora de repente pueden estar en MiFID, que es la cosa más regulada y establecida y controlada por Europa. Porque al final, dependiendo de cómo lo estructures la colección, a lo mejor se convierte en un security, que es la cosa más regulada. Entonces, todo depende un poco del caso concreto y de la innovación que le quieran poner. Nosotros tenemos asesores externos también porque hay cosas ultra específicas de desarrolladores. Por ejemplo, de cripto tenemos un ponente, que es la parte un poco
muchísimo más distinto lo hace, y justo me estaba comentando el otro día esto, y dice, oye, que esto está cambiando, o sea, como diciendo ya. Claro. Sí. O sea, nuestro proyecto al final de DJ nos obliga también a nosotras a estar constantemente demostrando con el ejemplo lo que necesitamos instalar en la mente de nuestros alumnos, ¿no? Que no te puedes quedar tranquilo y decir, bueno, pues ya ha salido la ley de inteligencia artificial, ya ha salido yo qué sé, el EIRAS, ¿no? Porque esto puede cambiar, la tecnología puede innovar y necesitas estar al tanto de absolutamente todo. Lo que veníamos comentando esta mañana de la proposición que se presentó aquí en España en el Congreso en octubre del 23, es una proposición sobre ley para regular el tema de los deepfakes, de imágenes y tal. Y me dice, claro, esto ahora con el reglamento, digo, bueno, de momento es la proposición, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero ya estamos otra vez ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Sí. Y bueno, pues así vamos un poco. Pues justo que sacas el tema de los deepfakes, pues me gustaría a lo mejor que nos dieseis una definición un poco para que la gente se ponga en contexto de lo que es el deepfake y luego pues qué implicaciones legales podrían tener, incluso implicaciones penales y... Bueno, el deepfake al final es una tecnología basada en inteligencia artificial que básicamente lo que hace es crear algo que es falso, deep, profundo, fake, falso. Entonces, puede ser desde vídeos, imágenes, audios, etc. Y el problema de la tecnología deepfake es que por sí misma no es algo negativo, porque al final pues puedes hacer imágenes un poco diferentes, puedes, no sé, hacer... Yo me acuerdo mucho de una de estas apps que surgieron hace un montón de años, que yo nunca lo utilicé porque me dio mucho miedo, que, bueno, yo creo que sí, esa, la que te envejecía, que luego se empezó a hablar que si Putin estaba detrás y que querían recoger las imágenes, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues al final es eso, o sea, es bien utilizado, bien utilizado puede ser algo divertido, puede ser un juego, puede ser un avatar con el que te presentas al mundo, incluso en el metaverso, pues puede ir por ahí. El problema es que la tecnología depende de las manos en las que lo pongas. Entonces el deepfake se está utilizando para falsificar identidades, para robar, Para que la gente se haga como una idea, un deepfake sería el vídeo de Trump haciendo como algo así chungo que no... Sí. O sea, bueno, ha habido deepfakes súper famosos. Ha habido un perfil de Instagram que se hacía pasar por Tom Cruise y era un deepfake de Tom Cruise, hasta que un día Tom Cruise dijo, tenía incluso seguidores famosos que pensaban que eran Tom Cruise, o sea, para que veamos el nivel. Pero ha habido deepfakes de Obama diciendo barbaridades, o sea, es que puede ocurrir que mañana alguien le haga gracia a tu cara y haga un deepfake que parezcas tú y que estés diciendo cosas que tú jamás dirías. Entonces ahí está el peligro, ¿no? El identificar si verdaderamente es una imagen real o no. Y bueno, y con audios, porque claro, es que también hay deep voice y claro, no es lo mismo, o sea, porque a veces dices, bueno, he recibido un audio de mi hijo que me dice que le transfiera dinero y tú dices, claro. Entonces, bueno, hay unos tips, porque a veces que son muy burdos, hay veces que son muy burdos, que se notan, pues hay un corte de la imagen, una entonación, hasta lo que hablábamos ayer del parpadeo, ¿no? Que si es un deepfake suelen ser, pero claro, hay que por lo menos tener la conciencia de, bueno... y luego aún así hay algunos muy buenos. Sí, a mí hay un deepfake que me causa, bueno, es un deep voice más bien, que me causa mucho estupor, y lo hablaba justo ayer con una persona. Es una empresa que te clona la voz de tu familiar fallecido para que tú puedas tener una última conversación con esa persona. Brutal. Digo, está bien que la voz se parezca a la de tu familiar, está bien. Pero yo creo que estamos abriendo unas barreras emocionales, estamos rompiéndonos a nosotros mismos. Hay cosas que hay que... O sea, la tecnología nos lo permite, pero no intentes resucitar a alguien, porque no estás hablando con tu familiar, estás hablando con una tecnología. Y luego no sabes esa voz de tu familiar para qué la van a utilizar. O sea, igual lo empiezan a utilizar para hacer phishing a determinadas personas. Entonces yo creo que la tecnología... puede tener ese lado positivo, pero cuidado, porque puede hacer muchas cosas que nos hagan mucho daño como sociedad y que luego no sepamos cómo paliar. Hay personas que se esconden detrás del deepfake, se inventan una cara que a ellos les parece estupenda y empiezan a hacer todos sus vídeos con esa imagen, y al final, pues estás creando adultos o personas con unos problemas emocionales bastante grandes. Y ya yendo a derecho penal, etcétera,
Había un caso reciente en España de una secretaria que estaba trabajando tranquilamente y recibió una llamada del que se suponía que era su jefe, metiéndole mogollón de presión. Estoy en una reunión, no sé qué, no sé cuál, envíame por favor lo antes posible este dinero por transferencia. Imagínate, tú estás en tu puesto de trabajo, te llama tu jefe, pues le haces la transferencia y luego un tiempo después, 5 minutos más tarde, cuando ya hizo la transferencia, se paró a pensar, dijo, wow, ostras, qué raro, ¿no? Y lo peor de todo es que la primera culpable era ella. O sea, lo primero que hicieron los peritos informáticos era, bueno, vamos a ver si tú no estás compinchada con este colega o esta colega y no seas tú parte de toda esta trama. Encima es que tienes que demostrar que eres una víctima. Entonces hay que tener incluso ojo con lo de víctima, porque está ahora en el Supremo, que yo creo que todavía no se ha resuelto, si no me equivoco, una funcionaria que tuvo un problema también de, bueno, pues un ataque así, transfirió dinero, la han condenado como responsable. O sea, hacer una acción contra un funcionario que se traslade esa responsabilidad, hemos abierto una puerta amplia. Digo que todavía está pendiente el Supremo de ver qué acaba pasando, pero que, como dice Leire, tú seas en apariencia la víctima de... porque aquí se supone que no estaba compinchada con él, ¿no? Entonces, que tú seas en apariencia una víctima y lo primero que digan, bueno, ya, pero igual tienes responsabilidad civil de este dinero, y es como, wow, ¿sabes? Entonces, por lo menos, o sea, si llega... Claro, que es otra cosa que yo siempre digo mucho, que muchos abogados dicen, bueno, pero yo no lo necesito. Digo, mira, desde el momento en que tienes un ordenador en la mano y tú estás trabajando con asuntos confidenciales, datos penales y tal, como abogado, deberías tener la responsabilidad de saber lo que tienes entre manos. Si tú vas a coger un coche, deberías saber que hay una serie de cosas que tienes que responsabilizarte, no beber, tu carnet, pues esto es lo mismo. Entonces, desde el momento que tú tienes un ordenador o un dispositivo móvil de trabajo y te vas a conectar a una wifi pública, tenemos un problema. O sea, entonces, claro, es como por lo menos tienes que tener la conciencia básica para no ser negligente. Esto también, o sea, esto también. Porque a veces que es como, bueno, no. Es que ahora mismo nos convertimos en el foco. Y en el caso de los deepfake, además, bueno, ya no hablar de los deepfake pornográficos, que el daño que están haciendo, el caso de Taylor Swift, tal, imagínate verte ahí. Que además hay una conciencia un poco, yo creo que se está hablando mucho y va cambiando, pero al principio de, bueno, esto no es delito porque no eres tú. Y bueno, eso es que no eres tú, lo sabes tú porque es tu cara, a lo mejor tu cuerpo no es, pero te están vulnerando tu intimidad y ya en el caso de los menores, ¿no? Derecho al honor también, ¿no? Totalmente, según lo que puedas utilizar, claro, porque luego puede ser utilizado para injuriar, realmente salen, pues eso, desnudos o situaciones pornográficas, la pseudopornografía infantil, eso también está tipificado. Entonces, bueno, pues, o sea, todavía no tenemos exactamente una ley de deepfake, pero sí que tenemos muchas conductas que con un deepfake pueden ser delitos. Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener un poco el chip de eso. Y pensando como en las responsabilidades de esos deepfakes, ¿de alguna manera se le trasladaría a la empresa o incluso al que ha picado el código o ha hecho posible el algoritmo? Porque eso sí que pasa a lo mejor con derechos de autor. Escuchaba como, vale, al final el output que te da ChatGPT o la inteligencia que utilices, ¿de quién tiene los derechos sobre eso? Y hay como un debate, hay cierto debate. Entonces, ¿con esto pasaría...? Yo creo que son cosas diferentes. Sí. Porque creo que en el entrenamiento de ChatGPT, la persona que está haciendo el entrenamiento diseñando el algoritmo es consciente. Pero en este caso, el que tú hagas un mal uso de la tecnología, claro. Hombre, hay una ruptura, ¿no?, de sinergia causal. O sea, al final quiere decir, es que tú fabricas cuchillos, es que mataron a alguien. Bueno, ya. Y voy a poner el mismo ejemplo. Claro. Sí. Bueno, ya, no es que tú haces una tecnología que puede crear vídeos, pero también puede crear vídeos de pornografía infantil. Hombre, ya, pero yo no me voy a... O sea, quiero decir, no puedo ser responsable. Al final la responsabilidad penal es subjetiva, ¿no? O sea, subjetiva en el sentido que es individual, que es personal. Entonces, que se hace un mal uso de la tecnología, bueno, ya. Otra cosa es lo del entrenamiento, porque ahí yo sí que lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces yo ahí veo... Yo lo veo igual que tú. Claro. Y por el otro lado, en el tema de los derechos de autor, no sé si también como tenéis igual una argumentación o una idea sobre esto. Al final, si tú, por ejemplo, le pides o sea, esto ya a duda personal,
Si tú le pides a la nueva inteligencia de ChatGPT, o sea, de OpenAI, la de Sora, le pides un vídeo, ese output que te está dando, ¿cuándo podría ser tuyo como una obra de propiedad intelectual a tu...? Bueno, las últimas noticias de Sora es que se ha estado entrenando con vídeos de YouTube, entonces vamos a partir de la base de que esos vídeos de YouTube tendrán algún tipo de propiedad intelectual. Entonces, para empezar, Sora también pertenece a OpenAI, o sea que están siguiendo exactamente la misma estrategia que con ChatGPT. Lo que estamos viendo principalmente en Estados Unidos, que ha habido muchas denuncias por Midjourney en concreto, que es una herramienta tipo ChatGPT, tipo DALL-E, que hace imágenes, es que no se está permitiendo la protección intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial, porque al final igual que yo no sé identificar, o el juez no sabe identificar en qué momento se ha vulnerado tu derecho de autor, porque no sabemos cómo se han vinculado todas las fuentes de datos para crear una imagen en concreto, y no sabemos si una de esas fuentes de datos corresponde con un derecho tuyo, tampoco te puedo dar un derecho de propiedad sobre una imagen que sé que se ha creado con muchas otras imágenes. Entonces al final son las dos caras de la moneda. No sé si me he explicado bien desde el punto de vista jurídico. Que hay alguna sentencia ya que dice que como no son creaciones humanas de momento. Ni originales, claro, porque al final están basados de otras muchas obras. Pero bueno, así que queda... O sea, para mí sí que hay un puntito aquí de debate, y es que al final, a nivel... Igual que decimos que tú puedes utilizar ChatGPT y luego quedarte con el prompt, lo que tú le has pedido, y luego que sea al final un proceso creativo tuyo, a nivel de texto, por ejemplo, que es más fácil de ver, también es cierto que a nivel creativo, imágenes, hay una concepción creativa inicial que luego se plasma en un prompt y acaba dando una imagen. Entonces hay como un dilema ahí que a mí me parece muy interesante, porque también históricamente todos los artistas se han basado en artistas anteriores. Exacto, entonces eso es. Entonces sí que hay un tema ahí interesante, pero a mí, desde un punto de vista de justicia divina, y no sé si me estoy metiendo en un jardín, yo creo que una herramienta que tú te estás aprovechando de que se ha entrenado vulnerando derechos de autor de otros, o sea, para mí la justicia divina es luego no puedes venir tú a decir que esto no, que esto es tuyo. O sea, no puedes pisar los derechos de los demás y luego pretender que a ti te lo den en particular. Pero bueno, esto es mi opinión. No, es un debate súper interesante. Sí. A mí hay muchas veces que pienso de un lado y digo, no, es que al final le estás metiendo un prompt que requiere de cierta imaginación y de cierta creación y de estructurar el mensaje como quieres que luego te dé el output. Pero sí que es verdad que al final pues lo está sacando de otros miles de sitios de derechos. Sí. No sé, al final también es un poco de la figura jurídica del el pastiche se llama, ¿no? O sea, al final es como reunir, si tú reúnes una cosa de aquí que tiene derechos de autor, otra de aquí y otra de aquí, pero lo utilizas para generar una cosa que crea otra cosa externa, al final sí que tendrías tú unos derechos de autor por el simple hecho de unir piezas, ¿no? La originalidad. Claro. Lo que pasa que ahí si acaso la originalidad es el prompt. Claro, sí. Claro, no la obra sí. No lo sé, es que tampoco hay veces que muchas veces nos hacen preguntas y digo, es que todavía no lo sabemos. Claro. O sea, no es que no sepamos nosotras, es que no lo sabe el sector legal, Claro, es como un debate casi... No hay todavía legislación definitiva específica, no hay todavía suficientes sentencias que se vayan planteando. Algunas veces, claro, además dices, bueno, es que se ha hecho en Estados Unidos. Sí, que está muy bien. En este caso y para esta herramienta y para... Claro. O sea, no os lo preguntaba como una solución, sino una opinión. Es una opinión, es un debate. Es filosofía del derecho. Casi. Total. Me gusta mucho el hecho de que cuando la tecnología ya va tan... que se mezcla ya casi con debates filosóficos y todo. Bueno, nosotras a veces cuando vemos algo nuevo, entre nosotras hacemos y esto podría tener una salida, esto podría... Entonces a veces somos un poco también frikis. Sí. Y bueno, también el tema de noticias que puedan estar un poco en el mundo de la tecnología y el derecho, no sé si podríais comentarme un poco del reglamento de IDAS y de cómo puede de alguna manera cambiar el derecho. Bueno, cambiar. A ver, yo creo que el reglamento de IDAS es una respuesta a algo que ya está produciendo. Sí. Desde el 2014
que estaba el anterior, estamos hablando de una década en que todo el tema, bueno, pues que ya existía por supuesto en 2014 e-commerce, todos empezábamos a tener una tendencia de adquisiciones en el mundo digital. Lo que pasa que yo creo que es verdad que ha pasado una cosa muy curiosa, que cuando muy inicialmente había internet, todo el mundo tenía mucho miedo a utilizarlo, ¿no? Hay mis datos, y hemos hecho como un cambio mental en el que ahora nos confiamos plenamente de registrar todo. Claro, entonces yo creo que Levidas da un poco esa respuesta, porque lo que hace es traer la identidad digital europea, que veremos cómo luego se va desarrollando este tema, ¿no? Pero al final una cosa es el reglamento de 2014 con la firma digital avanzada, que era muy necesaria, pero yo creo que hacía falta un paso más. Y es que ahora todos tenemos una huella digital, todos. Quien más y quien menos, yo siempre digo, no sé, salvo una persona en un pueblo que lleve la cartilla del banco casi en papel y poco más, los demás, si tienes un teléfono, si has hecho una búsqueda de una compra de un viaje, en el banco, en la banca online, o sea, todos tenemos una buena huella digital. Consciente o inconsciente, porque claro, a veces dices, bueno, pero yo no subo fotos. Bueno, da igual, pero si tú, hay una esquela en la que eras en medio de no sé qué, pones ahí, te va a salir. O sea, cuidado de esto, porque todos tenemos una huella digital. Entonces, primero, un poco crear una identidad digital en la que cuando yo hago una operación online, cuando yo me meto y me registro como usuario online, pero hasta para leer el periódico digitalmente, qué datos quiero aportar. Y eso es lo que viene a hacer un poco el reglamento de IDAS, es decir, crear una identidad digital con una wallet en la que yo tengo mis datos, todos los que yo quiera tener, sanitarios, bancarios, DNI, y cuando me registro sin necesidad de rellenar un formulario completo en el que vuelvo a volcar y cedo toda esa información, en el que simplemente certifica que soy yo, cosa que es suficiente para operar, ¿no? Veremos ahora cómo se implementa. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que también ahora se están desarrollando iniciativas privadas que van a permitir esta identificación digital enlutada. Entonces, bueno, a ver cómo coexisten y al final, pero vamos, al final yo creo que lo que cambia no es tanto el funcionamiento de sociedad, que ya viene, sino que da respuesta y aporta un poco de seguridad jurídica en esa identificación y en el control del ciudadano de sus datos. Entonces, indirectamente reducimos las posibilidades de fraude y suplantación de identidad, aportamos más control a los ciudadanos de sus datos y damos más seguridad en el comercio digital. ¿Cómo sería como un uso real o un caso real de aplicar identidad digital para algún proceso tecnológico de alguna? O sea, porque sí que tengo entendido que es un poco con la tecnología esta de te revelo una cosa sin tener que revelarte el resto de mis credenciales. O sea, te digo que tengo 18 años, pero no hace falta que tú veas que mi DNI, ni mis padres, ni mi domicilio, ni nada. Justo es lo que se está planteando un poco con el tema de los menores para la certificación de la edad. Que todo está muy vinculado, es cómo certificamos, no con una pantalla de soy mayor de 18 años, ¿no? Sino cómo certificamos que eres mayor de edad, pero sin que yo tenga que registrar quién eres, porque hay un límite entre, vale, los menores no pueden acceder a ciertos sitios, no hablo solo de pornografía, sino juego online, pero los adultos tienen derechos para poder hacer un juego online si quieren, sin que por eso se les rastree a lo mejor, o sea. Entonces, bueno, pues la idea que se está, como digo, esto se está debatiendo, cada estado está proponiendo una cosa, pero bueno, lo que se está implementando, por ejemplo, por la Agencia Española de Protección de Datos, es crear una herramienta que haga una especie de certificado digital con los que firmamos actualmente cosas de Hacienda, que tú tienes tu certificado digital, pero que solo acredite tu edad. Entonces, tú tienes un certificado que dice que eres mayor de edad. Digitalmente, y que te reconoce que eres mayor de edad, pero no va vinculado ni a tu DNI, ni a tu nombre. Al final es un sí, ¿no? Es mayor de edad, sí, ya está. Claro. Ni sabe qué edad tiene, ni nada. Claro. Sí, un QR, una certificación digital, y yo creo que la identidad digital europea es un poco el mismo juego. O sea, cómo lo vamos a implantar luego en la práctica veremos, pero es eso, es como un certificado digital que acredita solo aquello que tú quieres acreditar, pero que está vinculado a ti. Entonces, bueno, pues eso, para tu mayoría de edad, firmas con ese hash, con esa identidad digital o como luego se orqueste, pero sin nada. Exacto. Evidentemente pues es interesante, porque, sobre todo por eso, por intentar no filtrar todo tipo de información. Veremos, porque yo con la identidad digital europea todavía tengo mis dudas, porque al final nosotros estamos aportando todos los datos a un sistema oficial
que de momento es voluntario, que de momento yo puedo usar cuando quiera, pero que mañana se puede decidir que es obligatorio y se puede utilizar para otras cosas. Sí, entonces también está un poco relacionado con el euro digital también, ¿no? Con toda esa normativa. Claro, al final el objetivo es intentar implantar un euro digital. Vamos hacia un mundo en el que queremos eliminar el dinero físico, claro, para evitar el blanqueo de capitales, si todo es muy coherente, pero el problema es dónde está el límite en que, por supuesto, tú tienes que luchar contra todo tipo de fraude, pero a costa de un control del ciudadano. Que claro, es que hay un límite ahí en el que nos estamos guiando hacia China. O sea, en China, claro, es que en China... yo lo conté el otro día y me miraron un poco raro, digo, es que cuando te vas a hacer un contrato de teléfono móvil, por supuesto te piden muchísima información, pero es que se están empezando a plantear pedirte el ADN. Y decían, ¿y para qué quiere China el ADN porque tú te hagas un teléfono? Pues por tenerlo. Porque así ya, si hay un incidente, un crimen o lo que sea, pues tengo tu ADN. Entonces dices, ya, pero hay un límite, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una identidad digital europea en la que pongo todos mis datos, pues y ya con un euro digital, pues ya vamos hacia un camino en el que no puedo ni ir a comprar el pan sin que alguien sepa que he comprado el pan. Está claro. Es ir dando pasitos cada vez más chiquitillos sin que se dé cuenta hasta que... Es lo que decías un poco, que antes eran la gente muy reacia a mis datos y tal, y ahora ya es algo más... Pues si me tengo que poner el iris ahí en una bola para que me den 60 euros, pues lo hago. Sí. Y ya está. Bueno, algo que hemos metido dentro de nuestras rutinas super diarias es el escaneo de nuestra cara para los iPhone, claro, que es algo como súper normal. Yo nunca he tenido iPhone porque no me termino de llevar yo con iPhone, con el resto de dispositivos sí, pero iPhone en concreto no. Pero que me alucina. Y ahora también lo hablaba con mi fisioterapeuta. Dice, claro, es que yo iba conduciendo el otro día, mi marido me cogió el móvil y me puso el móvil en la cara mientras yo conducía para desbloquearlo. Y digo, entonces es cuando te das cuenta y dices, ostras, ¿hacia dónde estamos yendo? Y lo hemos normalizado, y a partir de ahí es cuando ya, claro, pues ya el iris pues te parece normal. Si ya le pongo la cara al iPhone, pues ¿por qué no le voy a dar el iris a Worldcoin? Y así empezamos con todo. Y bueno, y las huellas se han utilizado para entrar y salir de parkings o en empresas un montón de años. Entonces yo creo que poquito a poquito nos vamos acostumbrando a dar partes de nosotros por el hecho de acceder a cosas que queremos. Claro, pero aquí voy a decir una frase que dijo el otro día Eduardo Brenes de Sonic, que a mí me impactó y me chocó mogollón, ¿no? Dice que hay mucha gente que dice, bueno, que lo mismo da aportar mis datos si yo no tengo nada que ocultar, y es como, bueno, vale, de entrada está genial que no tengas nada que ocultar, pero él dijo una frase que era un poco de que tú no te preocupes de proteger tus derechos o tu privacidad porque no tienes nada que ocultar, es como no querer garantizar el derecho a la libertad de expresión porque en un momento dado no tienes nada que decir. Entonces es como, claro, wow, porque claro, es como, vale, tú no tienes nada que ocultar, pero joder, yo no sé, a nivel ciudadano y a nivel libertad y derecho a la libertad, que se puedan controlar todos mis movimientos o que cualquier pasito que dé, de repente, no sé, me da igual, como lo tengo todo digitalizado en la Unión Europea, puedes saber que yo tengo X enfermedad, porque la tengo ahí en mis datos sanitarios, cuando se supone que es confidencial, por ejemplo. No sé, está claro. Claro, es que no solo es bancario, a efectos de Hacienda, de pagar y lucha contra el blanqueo de capitales, es como... O a nivel de seguros. Es que a las aseguradoras les interesa saber ciertas cosas. Entonces, si tú hace 20 años tuviste un problema de salud, a lo mejor te deniegan un seguro en el futuro. Y a lo mejor es algo, pero ya tienes una tendencia hacia esto. Y hablando de seguros, con inteligencia artificial. En seguros también está ocurriendo a nivel del coche. No sé si a vosotros ha llegado una oferta de te ponen un aparatito en el coche y te bajan el seguro por tener ese aparatito, y al final el objetivo de todo esto es poder subirte según tus hábitos de conducción, o no cubrirte en el caso de un accidente porque ibas a 135, o saber si haces muchísimos kilómetros y entonces te cargo más. O sea, al final es controlarte, saber exactamente cómo eres tú para personalizarte el precio de una manera en la que tú no vas a salir ganando. Entonces te lo van metiendo como, no, te bajo el precio, no, te doy unas moneditas. O sea, como te van alimentando para que tú entres en el aro, y una vez que ya estás en el aro, ya el poder es suyo. Hasta el control de la huella ambiental, que a mí eso también me llama mucho la atención. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un euro digital, pago todo con tarjeta, pago no sé qué, controlan el gasto de gasolina que tú haces anual. Y de repente dices, bueno, voy a reservar unas vacaciones, me voy a ir en avión con mi familia.
que dicen, no, tú ya has consumido mucho combustible este año, ya, bueno, vale. Sí. No lo sé, a lo mejor somos un poco a veces conspiranoicos todos, pero bueno, es que tenemos ejemplos de otros países que van en esa línea. Entonces, a nivel Unión Europea, pues vamos más despacio, pero ya vamos viendo cosas que no sabemos qué va a pasar. Entonces, a mí, bueno, pues personalmente sí que tener, por lo menos intentar proteger lo que podamos proteger y controlar lo máximo posible me parece bien. O sea, y no registrar todo. Siempre el mínimo, si te piden el DNI por tal, pues no hace falta dar una fotografía del DNI, que eso ya va dicho la gente muchas veces. O sea, no sé, a lo mejor da igual porque están todos nuestros datos ahí, queramos o no, pero por lo menos tener conciencia. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero haceros como un planteamiento de, vale, soy estudiante de Derecho, estoy en primero o en segundo de carrera, he visto este podcast, me ha interesado, me habéis cambiado la mentalidad, tengo que empezar a tener una visión más hacia la tecnología. ¿Cómo puedo empezar a dar esos pasos? ¿Cómo hago esta investigación al principio? ¿Cómo veo hacia qué enfocarme un poco dentro de lo que son las tecnologías? Bueno, creo que primero yo recomendaría el tener esa visión general. Es cierto que quizá en los primeros años de carrera es mejor que te enfoques en la carrera porque probablemente estés estudiando Derecho Romano, etcétera, o sea, las bases realmente de todo lo que vas a estudiar a posteriori, pero yo sí que recomendaría más a partir de tercero o cuarto empezar a mirarte cursos o empezar a intentar formarte tú en paralelo a lo que te está dando la universidad. Siempre hay, o sea, no tiene por qué ser con EDJ, hay muchos cursos online gratis. El otro día estuve viendo uno en Harvard que da gratis, que explica la inteligencia artificial para abogados. Es bastante complicado, yo lo intenté hacer y no fui capaz porque te enseña a programar. Pero bueno, que hay mucho contenido, puedes seguir blogs, puedes seguir redes sociales, puedes seguir podcasts como este tan maravilloso. Pero lo importante es que empieces a darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo para que poco a poco te empiece a surgir una curiosidad de voy a ver, en este caso práctico que me han puesto en la universidad, voy a intentar pensar en un caso más actual. En vez de pensar, el otro día hablábamos nosotras del caso de los conejos. El Código Civil. En el Código Civil. Que es que el árbol del vecino... de la ocupación. La ocupación de los conejos, que lo estudias en Derecho Civil. Luego vimos un conejo en Madrid y nos dejó alucinadas. Digo, mira, aquí el conejo, ¿de qué? ¿A quién pertenece el conejo? Pues igual pensar más en qué ocurre con el wifi del vecino que se está metiendo en mi casa. ¿Es mi wifi? No es mi wifi. Sí, es que a veces digo, podemos seguir hablando de las fincas, del paso de las coronas, que yo no sé que lo estudiaba la oposición y que está muy bien y que sigue estando en el Código Civil, bueno, pues está ahí, pero dicen ya, pero igual también tenemos otros problemas que empiezan a ser reales y no es el paso de los conejos, pero nos hizo gracia porque lo vimos. Entonces. La figura jurídica es la misma, pero la aplicación es distinta, y entonces hay como que ver eso, Dios, que hubiera profesores que pusieran casos así en la carrera, es que sería... En Master Tech Jurídico, que es quizá el que más está demandando ahora, ponemos casos de hoy. O sea, es como, vamos a ver, ¿cómo crees que la justicia inmersiva o las posibilidades del metaverso, de hacer juicios o de analizar, incluso eso, de ver imágenes reales de cómo estaba, por ejemplo, si tú puedes diseñar un escenario real en ese metaverso, a lo mejor la parte de reconocimiento judicial y prueba deja de ser necesaria, ese desplazamiento, ese gasto, y además tienes una visión más real de lo que ha ocurrido, porque tú te puedes poner unas gafas y decir, vale, ¿cómo estaba el escenario? Aquí estaban las huellas, aquí estaban las pruebas, aquí estaba no sé qué. Entonces ponemos casos reales, o sea, bueno, reales en el sentido actuales de cómo la tecnología puede resolver esos problemas tradicionales y, bueno, hay casos, pues eso, no sé, ahora tenemos algún ejercicio así más que se me ocurra. Bueno, no sé, pero bueno, que al final viendo las noticias, nosotras que estamos todos, o sea, tenemos un Twitter que actualizamos con 5 o 6 noticias al día y al final esas noticias salen en los medios, o sea que ese mismo acceso lo pueden tener ellos y empezar... Solo tienes que tener un poco empezar a plantearte el mundo de otra manera, intentar ver esto, qué implicación tiene. Y ser un poquito quizá cínico, ¿no? O sea, no fiarte de todo lo que ves online, tienes que fiarte de a ver si hay algún tipo de interés por detrás, porque muchas veces te lo venden. Vamos a poner los chips cerebrales.
Empezaron vendiéndolo Elon Musk, los chips cerebrales van a ayudar a las personas que tienen ELA o que tienen dificultades de movilidad, mi objetivo es que recupere la movilidad, no sé qué, no sé cuál. Todos, wow, qué tíos, estupendo, fíjate, mirando por la humanidad. Siguiente noticia de Elon Musk. No, es que esta persona ya puede manejar su móvil con la mente. Y es como, ¿desde cuándo hemos dado ese salto de voy a salvar a una persona que tiene muchos problemas para comunicarse, para andar, para no sé qué, con ahora puede manejar el móvil con la mente? Entonces te lo van metiendo de una manera muy marketingizada para que tú digas, ostras, cómo molaría ahora decir, pues quiero ponerme esto, y no tocas el móvil. Y al final tenemos que ser un poquito, o sea, seguir la tecnología, seguir las noticias que están al alcance de todos, irte formando, porque si depende de tu formación, y voy a sonar ahora un poco quizá demasiado crítica, si depende de tu formación única y exclusivamente de lo que aprendas en la universidad, en las escuelas de negocios, etcétera, mal vas, porque vas a aprender lo que quieren que aprendas. Y tenemos que potenciar que la gente sea capaz de autoformarse y estar pendiente de las evoluciones. También como ofrecer una gama de cosas, como un abanico de cosas, y tú con criterio pues decidir un poco hacia eso lo que es. Sí, yo creo que desde eso, más o menos la mitad de la carrera, leer muchas noticias, estar muy al día, pero además, como digo, como dice, leer críticamente. O sea, no, bueno, es que en esta noticia dicen que esto hace esto. Vete y léetelo, o sea, ya tienes 2 años de trayectoria tal, y vete configurando, y además eso es un ejercicio que un abogado debe hacer, o sea, empezar a decir, bueno, ¿qué opino yo? ¿Qué extraigo yo? Que te puedes confundir, por supuesto, o sea, nosotros a veces elucubramos de cosas que luego a lo mejor la llega a un tribunal y dice otra, o bueno, o sea, pero crear tu propio juicio crítico yo creo que aporta muchísimo valor, y más en todas estas cosas que a veces que no hay una verdad absoluta, o sea, no hay una verdad absoluta de qué pasa con el derecho y la tecnología, cómo se va a solucionar algo, porque tampoco lo sabemos, porque no sabemos qué va a decir un juez, otro. Entonces, o sea, gente que tenga la creatividad y la innovación también de pensar, yo creo que esto se podría resolver así, eso es ser un buen abogado. Y yo creo que eso se hace. Bueno, pues en el caso de esta tecnología, que tampoco hay, bueno, empieza a haber formaciones como la nuestra ahora, pero que tampoco hay tanta trayectoria, pues al final el bagaje de uno de formarse, leer y ser crítico es lo primero. Y luego, por supuesto, que te quieres formar, pues adicional. Y más ahora que al acabar la carrera tienes que hacer el máster de la abogacía, si queréis ejercer. Bueno, siempre decimos que ese año se puede aprovechar con un plus, ¿no? Con un plus, eso es. Sí, muchos de los másteres de hecho son complementarios, es el máster de acceso más el máster de lo que sea. Entonces, si eso ya puede ir como un poco dirigido hacia la tecnología, al final es una cosa que te va a distinguir, y es que hay que pensar que Derecho es la tercera carrera más cursada en España, en países de Latinoamérica es la primera, y es que el hecho de tener, si eres un abogado tradicional o un estudiante de Derecho tradicional, al final las salidas y las oportunidades que vas a tener son las de todo el mundo y cada vez más competidas aún. Entonces el hecho de que te puedas ir siempre diferenciando con tecnología o con otra serie de habilidades que no tienen los abogados, y que si tú las implementas a tu currículum, es que, o sea, también me gusta mucho tu perfil por el hecho de saber de marketing digital. Es que ¿qué problema tienen los despachos de abogados con el saber comunicarse con los clientes, el saber dar a conocer sus servicios? Puede ser muy bueno, pero si no lo comunicas no te vale de nada. Ese saber crear contenido en redes sociales, saber a qué tipo de clientes vas, eso son cosas fundamentales que si los estudiantes de Derecho se lo pueden sumar a su currículum, es que es algo brutal. Para mí una de las cosas que tienen que cambiar en la abogacía es la relación con el cliente. O sea, todos los negocios se están moviendo a este client-centric, una estrategia en la que el cliente es en el medio. En la abogacía no. Tú quieres contratar a un abogado, tienes que llamar por teléfono. Yo detesto hablar por teléfono, prefiero escribir un email. Si escribes un email te van a llamar inmediatamente. Ya, pero es que yo prefiero que sigamos hablando por email. O WhatsApp, prefiero WhatsApp. O que me preguntes antes de llamarme, oye, ¿cómo estás? ¿Te pillo en un buen momento? O sea, yo creo que queda mucho por hacer en cómo te relacionas con la abogacía, igual automatizando ciertas cosas. O sea, nosotras hablamos mucho del onboarding digital, y de hecho tenemos
varios artículos, pero tú ahora para abrirte una cuenta bancaria no vas al banco. Tú te la abres online. Para contratar un seguro te lo contratas online. Para hablar con un abogado o vas y le ves o le llamas por teléfono. Entonces hay ciertas cosas que se pueden automatizar. Oye, yo tengo este problema, en tu web veo que lo resuelves, vale, pues me haces un onboarding digital, me tienes que subir este documento, te lo subo. En este documento dime exactamente lo que pone en la cláusula, no sé qué, te lo pego. Y entonces vas insertando toda la información que se necesita y al final el abogado te puede dar una solución mucho más rápida sin hacerte perder el tiempo, llamadas, no llamadas, me pillas. O sea, es que mi experiencia personal con la abogacía tradicional siempre ha sido muy densa y muy petada, y perdón por la expresión, y luego que te llaman y te explican las cosas como si las entendieras, y es como, no todo el mundo tiene la capacidad como para entenderte, o sea, entonces yo... Pero ni la capacidad ni la necesidad, claro, es que no me hace falta que me... es que claro, yo me resuelvas el problema y que me lo hagas entender el claro, lenguaje eso que es. utilizo, es que para qué me quiero yo saber sobre términos jurídicos. Eso es, entonces para mí esa es la parte que probablemente todavía no se ha cubierto y la tendencia que estoy viendo tampoco es que la vaya a cubrir, no, porque yo creo que todavía no se ha visto y va a llegar una legal tech que diga, bueno, pues me voy a cargar la figura del abogado hasta cierto punto, que de hecho nosotras estamos viendo a ver cómo lo podemos desarrollar, y solamente que entre un abogado cuando es necesario un abogado, pero hay ciertas cosas que igual tú mismo te lo puedes hacer sin necesidad de un abogado, pero no lo haces por miedo o por inseguridades o porque nadie te ha explicado que lo puedes hacer tú solo, reclamaciones o ciertas cosas. Eso es una tendencia también un poco en el mundo del emprendimiento, que es productizar los servicios. O sea, al final, hasta cierto punto, un servicio se puede convertir en un producto que tú puedas ejecutar de alguna manera, y eso al final hace que se expanda muchísima más gente, que lo pueda comprar muchísima más gente, claro, y que tus horas valgan mucho más, porque no vas a estar dando el mismo servicio a todas las personas, sino que un mismo servicio muy general lo lanzas en claro, modo de producto, y las cosas más de estar ahí encima del caso las das como un servicio personalizado. Eso, si hubiese despachos de abogados que se diesen cuenta de eso y que hicieran como ese cambio, además es que podrían acceder a mejores abogados o a mejores despachos muchísima más gente, ¿no? Se reducirían los costes un poco también de... A ver, grandes despachos sí que van implementando, pero en España todavía un cuentagotas y muy grandes despachos que al final para el presupuesto de un ciudadano pues no están, claro. Y esos grandes despachos al final tienen, o sea, son para un target, eso es, o sea, volvemos otra vez a empresas. Entonces, bueno. Pero bueno, queda mucho por hacer. Pero va a llegar, porque igual que, a ver, como yo vengo, los últimos años de mi carrera han sido banca seguros, pues lo veo como muy claro, pero que eran también sistemas muy tradicionales, entonces igual que les ha llegado a ellos, va a llegar a la abogacía. Pero bueno, que los vuelos, reservas de hoteles, etcétera, ya nadie se imagina yendo a una agencia de viajes, pues esto ocurrirá algo similar. Vale. Bueno, pues ya para cerrar quería que dierais como un titular así, consejo para un estudiante de Derecho de pues, algo que creáis que es como súper necesario. Tú eres la del marketing. Sí, pero un titular así en frío. Un titular sé que es difícil al final, pero como... Pues yo le diría que vivimos en la sociedad digital tecnológica y que lo que está estudiando es para aplicar en esa sociedad, ¿no? Entonces, que intenten buscarle siempre la opción práctica, siempre vinculándolo con noticias y actualidad y hacia dónde está evolucionando la tecnología y no pensando en el Código Civil de 1800. Y si ya lo pueden de alguna manera dirigir hacia... Porque muchos estudiantes dicen, mis padres me han obligado a estudiar esto cuando yo quería estudiar diseño de moda. Tío, pues si es que, es muy fácil, o sea, es que se ve muy sencillo. Solo tienes como que tener un poco más de visión de no solo quedarme con las cosas que me enseñan en la carrera y esto me lo estudio para el examen y esto es lo que me cae y punto, sino vamos a ver cómo nos podemos conectar, y al final es que vas a poder estar, lo digo mucho, trabajando en la empresa que más te gustaría o que siempre te ha llamado la atención, pero por otra parte que a lo mejor no era la que tú habías pensado, ¿sabes? Pero en mucha gente, oye, yo quiero ser futbolista, pues tío, no corres como Cristiano Ronaldo ni saltas lo mismo, pero
puedes al final terminar trabajando en el Real Madrid porque te dedicas a la parte de los contratos Claro. que hace el Real Madrid con el jugador y al final estás como dentro de ese entorno, no de la manera que querrías, a lo mejor la primera de tu lista, pero al final llegas ahí. Sí. Entonces, Y desde el punto de vista tecnológico, el Real Madrid tiene cromos en NFTs. Total. O sea que al final Sí, está todo vinculado. O Eso lo hemos sea, estado todas viendo, las sí. industrias tienen un lado tecnológico, ya sea una web, ya sea una app, ya sea un negocio en paralelo. Los juegos de la FIFA que también, ¿sabes? Entonces... Sí, además yo creo que se abre ahora una rama en la que, bueno, de hecho se está viendo, cada vez hay menos gente que se colegia. sí. Yo creo que el ejercicio tradicional de abogacía, por supuesto que es necesario, que si nadie lo hace, pues mal vamos, pero que hay un abismo enorme de potencial de ejercer la abogacía en otro sitio, en otro lado y desde otra perspectiva. Sí. Y la tecnología ahora, que lo veíamos otro día, está moviendo 3.000 billones de dólares Sí. al año. Entonces, es que tienes un amplio abanico de Sí. asesoría, Sí. de proyectos, de ejercerlo de otra manera. Y de hecho creo que las dos somos un poco, o sea, ninguna de las dos ejercemos la abogacía actualmente de una manera clásica ni tradicional y bueno, estamos buscando cómo apoyar además las startups en este ámbito, así que bueno, estamos ahí. Al final es como, desde tercero yo lo que haría sería como modular tu perfil súper dando como esos giritos y tal y al final a la hora de conseguir prácticas pues que no te metas en un buscador de prácticas y te amoldes a las cosas que ya te están ofreciendo las empresas, sino que digas, vale, pues voy a identificar yo una empresa que más o menos podría estar relacionada con la parte del derecho que a mí me gusta y mezclándolo con mis otras habilidades a partir de los de derecho, voy a entrar en esta empresa porque les voy a decir que controlo la parte del derecho que se les aplica, pero es que además controlo de marketing digital y entonces ya creo un perfil único y a partir de ahí entro en esa empresa y unas prácticas de derecho más marketing digital más derecho de propiedad intelectual no existen, pero te las modulas tú y te vas buscando los caminos y las maneras de entrar hasta ahí, pero claro, eso no... Y además luego te va a tocar lidiar con, o sea, como jurista te va a tocar lidiar con el financiero a nivel empresarial, lidiar con el de marketing, lidiar con el de recursos humanos. Y bueno, si a ti lo que se te da bien es el marketing, pues entonces puedes tener una mayor... O sea, puedes incluso acabar en el departamento de marketing, porque a nivel marketingiano todo se mezcla, o sea, es que el marketing utiliza los datos para todo, utiliza la personalización para todo. Entonces yo creo que el derecho además es una carrera que no te impide saltar a otras. Obviamente si luego quieres ser médico pues no, pero que te puedes dedicar perfectamente al marketing si es lo que te gusta, a la moda, al deporte, etcétera. O sea, entonces es como un conector de cosas, conector de puntos y conector de como el que está ahí en medio de todo y hace que el engranaje funcione. Sí, correcto. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Nada más. Nada más, señorita. Nada más. Pues nada, ha sido un placer Igualmente. estar con vosotras. He aprendido mogollón y nada. Y repetiremos en alguna ocasión más. Muchas gracias por invitarnos y esperemos que además mucha gente quiera aprender con nosotras también. Sí. Seguro que sí. Habéis hecho el mejor marketing. Gracias. Bueno, ¿Cerramos? Sí. Bueno, no quiero tocarlo sí.